Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, gracias amigos. Seguimos con el programa y vamos a hablar en este momento con el presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional, el asambleísta Ramiro Narváez. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hay algunos temas que están tratándose en la comisión a propósito de la inseguridad en el país y las acciones que se tienen que tomar. Quiero empezar con un comentario suyo sobre los anuncios que hizo el presidente Lasso en la entrevista de anteanoche con Carlos Vera. 5.000 millones de dólares, ha dicho el presidente, para el plan de seguridad, para modernizar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Habló de aeronaves dañadas, de muchas aeronaves que están desarmadas, mermando así la capacidad de defensa del país y muchas otras cosas más. Buen día. Buenos días, un saludo afectuoso a todos ustedes y a quienes escuchan este importante medio de comunicación. Mire, el presidente en la primera etapa de su entrevista manifestó temas vinculados a la seguridad, pero nuevamente lo que pone en evidencia es que el presidente anuncia mucho, pero hace poco. Habla sobre naves destruidas, pero ya está 1 año y medio en funciones. ¿Acaso no tenía él un diagnóstico de las capacidades de nuestra Policía Nacional, de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Acaso el primer paso para fortalecer a las instituciones no es revisar sus fortalezas, sus capacidades, sus debilidades para corregirlas y ponerlas al día y que puedan actuar? Eso lo que pone en evidencia es que el presidente desconocía la situación de nuestras instituciones. Y nuevamente, estimado Milton, el presidente anuncia mucho, pero hace muy poco. 5.000 millones, ¿dónde están? ¿En qué proyectos? ¿Cuándo se va a ver realmente esa inversión? Él anunció que había 1.200 millones adicionales al presupuesto para seguridad y de esos 1.200 millones no hemos visto un centavo. Hay urgencias, hay temas que son urgentes para fortalecer a nuestras instituciones, estimado Milton. Reducir el déficit de policías, esperemos que se haga una realidad. Sabemos que hay un proceso para llevar adelante esto, pero nos preocupan algunas cosas. Se están formando policías en tiempo récord y lo que podría generar es que enviemos a las calles personas no capacitadas totalmente y estamos poniendo en riesgo su vida. No por la urgencia puedo cometer esos errores. Bueno, y hay muchos temas, estimado Milton, que pues aquí los espero analizarlos, por lo menos los más prioritarios. A ver, solamente para terminar un poco el tema de la intervención presidencial y los anuncios. El presidente dice que tiene un plan de seguridad, que incluso se volvió de alguna manera viral en una entrevista anterior a la de Carlos Vera, una con Rafael Cuesta, en la que le mostró un documento que decía, aquí está el plan de seguridad, y cuando el periodista le dice, déjenme ver, dijo, no, es un plan, es un secreto de Estado, es un plan que tiene reserva. Y luego en la entrevista de anteanoche, el presidente dijo, vamos a hacer un resumen ejecutivo de todo este plan para que la ciudadanía conozca. La pregunta es, ¿ustedes como asambleístas y miembros de la Comisión de Seguridad deberían conocerlo? ¿Lo conocen? Evidentemente que deberíamos conocerlo, Milton, y una de las insistencias de esta comisión ha sido revisar cuál es el plan de seguridad. Y hay reuniones reservadas en la Asamblea Nacional en donde se pueden evaluar estos temas con total tranquilidad. Esperemos ese resumen, aunque, estimado Milton, el camino para enfrentar a la delincuencia es claro, el camino ya está establecido. Nosotros hemos realizado varias recomendaciones y quiero rápidamente decirle, primero, reestructuración total del sistema de rehabilitación social que nosotros ya lo hemos manifestado y ahora, frente a la ausencia de la iniciativa del Ejecutivo, lo estamos construyendo nosotros. Segundo, la implementación de la política criminal. El Ecuador es uno de los pocos países en la región que no tiene una política criminal, que no es otra cosa sino enfrentar al crimen, pero también buscar los mecanismos de prevención. Los delincuentes son personas que en su niñez, a los 12, 13 años, fueron expulsados de su hogar, adquirieron el vicio de la droga, cometieron sus primeros delitos, viven en las calles y entonces enfrentar al crimen
no es suficiente. También hay que cambiar esas condiciones para que estas personas no sean cooptados por las organizaciones delictivas. Otro elemento fundamental, Milton, que me lo he repetido de manera persistente y sé que el presidente tarde o temprano tendrá que hacerlo. Los expertos en seguridad han manifestado que el principal elemento que genera violencia, que genera asesinatos, que genera delincuencia son las drogas. El Ecuador no tiene una política de drogas y no tiene una institución que vea esto de manera integral. Antes, estimado Milton, existía el CONCEP, existía la Secretaría Técnica de Drogas, que fueron eliminados y que hoy día ninguna institución ve el tema desde su origen hasta el procesamiento final. Por ejemplo, trabajar en temas de prevención, trabajar en temas de rehabilitación, trabajar en temas de combatir el procesamiento de la droga en nuestro territorio, el transporte de la droga, el microtráfico, la comercialización, el sistema financiero que se genera a través de esta actividad ilícita. Y todo esto no es responsabilidad de ninguna institución. Entonces, ¿cómo combatimos el crimen? Ahí están las recetas. Muchas instituciones, incluida la Asamblea Nacional, le ha dado al presidente el camino de lo que hay que hacer. Vamos a ver ese camino entonces. Ya se instaló la mesa de seguridad entre el Ejecutivo y el Legislativo y varias instituciones del Estado que tienen que ver, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia. ¿Por dónde empezar? A ver, usted hablaba de una autodepuración y habla de la reestructuración del sistema penitenciario. Autodepuración en la fuerza pública. Sí, Milton, mire, nuestras instituciones han sido víctimas de muchos hechos lamentables. Por ejemplo, la Policía Nacional inmiscuida en este tema del caso Bernal, inmiscuida en ascensos fallidos, inmiscuida en una denuncia del embajador respecto a los narcogenerales, inmiscuida en denuncias sobre la participación de policías en cometimiento de actos delincuenciales, nuestras Fuerzas Armadas, inmiscuida en temas de piramidación financiera, por el caso Big Money, por ejemplo, inmiscuidas también en el retiro de visas, inmiscuidas también en un operativo que captura droga y que no la entregan. Parte de ella se la guardan para comercializarla. Y todo esto no define a nuestras instituciones. Nuestras instituciones deben gozar de la confianza del pueblo ecuatoriano, pero sí nos dan una señal de que deben ser depuradas y esa iniciativa no ha nacido ni del Ejecutivo ni de las propias instituciones. Es por eso que la Asamblea se ha permitido invitar a las instituciones para que iniciemos un proceso que lo tenemos absolutamente detallado, Milton, para lograr ese objetivo. Mecanismos que se han generado en otros países, esto no es nuevo. Muchos países, Colombia, México y el caso más exitoso, Honduras. ¿Cuáles mecanismos? El paso es el siguiente. Primero, tiene que haber la participación externa, porque la autodepuración ya hemos visto que no se puede generar porque hay un grado de complicidad. De encubrimiento. Ajá. Exacto, Milton. Y así las cosas no van a cambiar. Hay que hacer un diagnóstico de las debilidades de las instituciones, de las amenazas, de sus necesidades, de sus carencias. Hay que garantizar posteriormente cómo resolver esas necesidades y carencias y establecer acciones de corto, mediano y largo plazo. Luego, implementar esas acciones y luego evaluarlas para ver si han resultado o no. Solo quiero darle algunos ejemplos pequeños, tres pasos que pueden garantizar una depuración. Pongamos como ejemplo la Policía Nacional. Procesos estrictos, técnicos, científicos de selección de personal cuando ingresan a esta institución. No olvidemos que la delincuencia infiltra a personas en estas instituciones, incluso hay una denuncia de que les llega hasta pagar las carreras para que ellos estén dentro de estas instituciones. Primero, esos procesos de selección tienen que ser totalmente estrictos. Otro ejemplo, los ascensos. En los ascensos se tiene que garantizar un proceso que garantice que las personas que ascienden en sus rangos sean personas que gocen de la confianza de la institución, que no estén inmiscuidas en actos delincuenciales, y ahí se pueden establecer, por ejemplo, entre otras herramientas, las pruebas de confianza, como estos detectores para ver si es que hay tendencia o hay una predisposición a mentir, a engañar o a delinquir. Y un tercer elemento, estimado Milton,
los procesos internos de sanción cuando hay cometimiento de delitos, de infracciones. Tienen que ser claros y no tienen que prestarse para la complicidad y el encubrimiento. Son pequeños ejemplos de todo lo que se puede hacer. Pero Milton, la Asamblea sola no lo puede hacer porque nosotros no podemos entrar a las instituciones y por eso extendimos la mano a las instituciones para que nos sentemos juntos a buscar mecanismos para garantizar todo este proceso. Sin la voluntad de las instituciones no lo podemos lograr. Si la policía no se sienta con nosotros a establecer estos mecanismos, este trabajo sería en vano. Ahora, hablemos de los marcos legales que se necesitan. Hay, por ejemplo, ya se aprobó la ley de uso progresivo de la fuerza. Bien o mal salió, hay con unos cambios, no como se planteó en un inicio, pero hay a la cola otras leyes más que tiene la Asamblea Nacional y otras que el Ejecutivo ha ofrecido presentar. Por ejemplo, la ley del derribo. Sí, mire Milton, para mí y mi criterio personal es de que la ley del uso legítimo de la fuerza es un excelente trabajo de la Asamblea Nacional, no es un mérito mío. Ahí le doy un ejemplo que, mire, coincide con lo que la Corte Constitucional expresó el día de ayer, si no me equivoco. El presidente quería que incorporemos a las Fuerzas Armadas en el orden público y fuimos severamente cuestionados por no aceptar eso. Hoy quiso incorporar eso en la consulta popular y resulta que la Corte Constitucional le volvió a decir, oiga, no puede, es ilegal. No es ejemplo para que vea las imprecisiones y la falta de asesoramiento jurídico que tiene la presidencia. Esta ley va a ayudar mucho, estoy seguro de eso. Otras leyes, Milton, la ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. Yo espero que el martes o el jueves de la próxima semana ya la aprobemos en el Pleno de la Asamblea y le enviemos al Ejecutivo como colegislador. En esa ley hay procesos estrictos, hay artículos estrictos que garantizan la disciplina al interior de esta institución. Y yo no voy a dejar de desconocer esto, estimado Milton. Las Fuerzas Armadas en ningún momento se opusieron a que esta ley sea estricta. Jamás se opusieron a que esta ley sea lo suficientemente fuerte como para garantizar la disciplina al interior de esta institución. Al contrario, se sumaron a eso procesos de selección estrictos, procesos de ascenso adecuadamente llevados, eliminando los temas subjetivos, sanciones disciplinarias para aquellos que cometen tanto faltas en su vida profesional dentro de la institución como faltas fuera de su vida profesional, pero que minan la honra, la disciplina de esta institución. Esa misma predisposición, ojalá la tengamos de todas las instituciones. Más leyes, estimado Milton. Estamos ya procesando el derribo de naves y esta semana trabajamos en 2 sesiones respecto a ese tema. Más leyes. Espero que tengamos en un promedio de 45 días el texto definitivo para la ley de seguridad privada, que me tiene muy motivado y que va a ser un aliado de la policía. Y como lo he dicho siempre, no para combatir el crimen, sí para prevenirlo. Estamos procesando la ley de inteligencia y contrainteligencia. Milton, una ley tan importante. Esta institución debe ser fortalecida y debe hacer contrainteligencia para infiltrarse en nuestras instituciones públicas y detectar a los malos elementos, separarlos, desarticular organizaciones delictivas. Más leyes, ciberseguridad, ciberdelincuencia, el Código Orgánico de Seguridad Integral, la Ley de Desarrollo Fronterizo para garantizar la protección de nuestras fronteras. Leyes existen, leyes van a haber, pero eso no es suficiente, estimado Milton. Ninguna ley, por más perfecta que sea, por más buena que sea, puede compensar la ausencia de liderazgo del presidente para implementar la política pública, para asignar los presupuestos, para fortalecer a las instituciones. Un tema importante, asambleísta, es también que mencionó el presidente de la República, que muchos sectores lo están impulsando de alguna manera, es el porte de armas. ¿Qué le parece a usted? Mire, yo 2 criterios. Primero, como presidente de la comisión, nuestra responsabilidad será procesar estos planteamientos, estas propuestas, estas iniciativas, y traeremos a los académicos, a los expertos, a las instituciones del Estado, a la ciudadanía, a los organismos de control para garantizar un proceso adecuado del procesamiento de esta ley. Mi criterio como presidente, mi criterio como ciudadano, mi criterio como Ramiro Narváez. Estimado Milton, el aceptar una ley de porte de armas es aceptar que el Estado no tuvo la capacidad de garantizarnos seguridad a los ecuatorianos y que está renunciando a esa obligación y está diciendo, ciudadanos, yo no lo pude hacer, protéjanse ustedes.
Y aquí tienen una ley en donde ustedes pueden portar arma. Primer elemento. Segundo elemento, Milton, si yo adquiero un arma y tengo un revólver, ¿usted cree que la delincuencia va a disuadirse, va a evitar asaltarme? Lo que va a hacer es a prepararse mejor y posiblemente a tener un arma de mayor capacidad que la mía, y lo único que estoy poniendo es en riesgo mi vida. Tercer elemento, ¿quiénes van a portar armas? ¿El tendero de la esquina? ¿El comerciante informal? ¿La ama de casa? ¿El empleado público? ¿El empleado privado? Las armas son costosas, las capacitaciones, los permisos, las municiones, y por lo tanto, esto va a ser, si es que esto llegara a aprobarse, únicamente y exclusivamente para un determinado sector de nuestra población. El sector No ganadero, agrícola. el sector agrícola es otro tema que eso sí está legislado y sí lo pueden hacer, pero al ciudadano común y corriente, darle la facultad de estar armado es exponerlo a que haya más violencia y a exponer su vida. En el sector agrícola es necesario y la legislación ya lo permite, en donde la policía no llega, en los sectores rurales más alejados, en donde hay el robo del ganado, de los animales que tienen en el sector rural, ahí sí se puede tener armas para poder proteger estos bienes, pero ese es un tema totalmente diferente al que se busca al querer armar al ciudadano ecuatoriano. Bien, vamos a ver qué de todo lo que dijo el presidente, además, en esta entrevista sobre el tema seguridad, se va implementando, porque sí es cierto, el tema de decir que hay recursos y presupuestos todavía no se traduce en las calles, porque todavía hay como 300 vehículos de la policía que no pueden funcionar por falta de llantas, de gasolina, etcétera.